Buenos días, hermanos, hermanas. Le damos gracias a nuestro Señor de estar aquí nuevamente. Gracias porque podemos tener este lugar en donde refugiarnos, ¿cierto? Porque es un verdadero refugio. Es como la cueva de Adulam, la antigua cueva de Adulam, donde llegó un deprimido David, ¿se acuerda? Cuando Dios trataba con su vida, llegó a esa cueva y fíjese que lo acompañaron no personas muy nobles, por decirlo así, sino que unos cuantos buenos para nada, como cualquiera de nosotros, y ahí el Señor empezó a restaurar. La iglesia es así, la iglesia no es un conjunto de personas perfectas, sino que al contrario, personas imperfectas, todos nosotros que estamos aprendiendo, y el Señor nos cobija y nos da como este manantial, ¿cierto? Es como en un desierto, uno llega a un remanso. ¿Se acuerda usted de Elim? Ahí cuando el pueblo de Israel fue conducido por Dios a ese lugar con palmeras, voy a imaginarme un resort de descanso, de restauración en medio del desierto, hermanos. Imagínense ustedes, le dio a beber aguas frescas en medio de la sequedad del desierto. Esa es la iglesia, y esa es la iglesia que debemos preservar todos nosotros, que sea un lugar de refugio. Muy bien, hermanos, en lo que estamos estudiando desde marzo, lo que tiene relación con la comunión bajo ataque, la semana pasada iniciamos uno de los puntos que está atacando la comunión, que es el pecado de la amargura, ¿ya? Lo primero que hablamos, ¿cierto?, en la primera reunión respecto a la comunión bajo ataque fue el pecado de la ociosidad, ¿ya? Nos hace mal estar inactivos en una iglesia. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para primero tener claro para qué el Señor nos ha llamado y poder colaborar, ¿cierto? Servir en la iglesia y tener la mente ocupada, porque cuando uno está en ociosidad no piensa cosas buenas, sino que piensa cosas malas. Las puertas siempre están abiertas para el servicio, que el Señor nos ayude. Eso estuvimos hablando. Pero la semana pasada comentamos el segundo pecado que ataca la comunión, y esto es transversal para toda iglesia, y es el pecado de la amargura. Nosotros, hermanos, debemos entender que la amargura está ahí, a las puertas. Ninguno de nosotros puede decir que no se amarga en algún momento. Pero la idea es que la amargura dure, por lo menos no dure 24 horas, ¿cierto? Ya vamos a llegar a ese pasaje. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese no se ponga el sol significa que no pase un día sin que el problema de la amargura, del dolor, se resuelva, ¿ya? Si es con uno mismo o si es con un tercero, debemos resolverlo a la brevedad. Porque la amargura ataca la comunión directamente, apaga el espíritu y nos arrebata algo muy importante, que es nuestro gozo de servir, ¿ya? Sabemos que el gozo es fruto del espíritu, no obstante uno a veces está amargado porque se ha quitado el gozo. Entonces,
Esta idea de amargura, como lo dijimos la semana pasada, que es bueno recordarlo también, es una especie de algo agudo, algo punzante que nos duele en el interior. Y a veces no lo podemos definir, por eso que es importante, cuando andamos amargados, y todos de alguna manera lo experimentamos, debemos definir qué es lo que me está amargando. Aislarlo rápidamente, que es, el salmista decía, siento un punzón por la amargura cuando miraba, por ejemplo, en este caso, ¿se acuerda? La prosperidad del inconverso. Miraba, ¿no es cierto?, veía cómo se enriquecían y cómo tenían los placeres que anhelaban y recibían con creces los antojos de su corazón, así decía el Salmo 73 que lo estuvimos viendo. Ahora, esta amargura puede radicar, como lo dijimos también, esto es un repaso, como acostumbro hacerlo porque la memoria es frágil. La amargura puede estar arraigada porque se hace raíz por una insatisfacción, por ejemplo, física, ¿cierto? Los complejos que tenemos nosotros porque no fuimos como quisiéramos ser, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros tenemos una imagen idealista del físico? ¿Ya? La sociedad nos impone una idea de un físico estereotipado, especialmente las damas, las hermanas, ¿cierto? Los varones son un poquito más, aunque hoy por hoy, vaya como los varones se preocupan mucho más de su figura que antes, ¿eh? Antes, yo me acuerdo antiguamente se decía, el hombre tiene que ser, ¿se acuerda? Feo, peludo, no sé qué más, ¿cierto? Yo no comparto mucho eso de hediondo, ¿eh? Porque también le metían hediondo. Pero tenía que ser feo, rudo, qué sé yo. Pero hoy día están bien, con todo el respeto, bien preocupados, casi como mujeres de sus cejitas, se arreglan las cejas, ¿has fijado? Y cosas por el estilo. Y cuando nuestra figura nos miramos al espejo y nos decimos, pucha, es lo que hay, podríamos vivir toda la vida amargados, pues hermano. Y eso nos va a afectar en la familia, en el vecindario. Vamos a vivir siempre amargados, porque no tuve todo como debiera ser, ¿no es cierto? Bien simétrico, ¿ah? Los órganos, etc. Pero también puede haber una insatisfacción socioeconómica. No logré lo que quise tener. Yo conocí una persona que toda su vida ha sido amargada porque sus padres no le dieron lo que esa persona merecía tener. ¿Ya? Siempre fueron sus reclamos. Mis padres no me dieron lo que yo debía tener y a lo que yo podía aspirar porque tenía capacidad. Y toda la vida amargada. Y la amargura se traspasa no solamente en el núcleo directo, sino que de generación en generación, porque claro, usted como padre, y el Señor nos guarde, como padres amargados, amargamos a nuestros hijos, y nuestros hijos amargan a sus nietos, y etcétera. Y es una vida de herencia de amargura. Por eso tenemos que cortarla de raíz, hermano. Que el Señor nos ayude a dejar las amarguras en Cristo. Puede ser una amargura por una enfermedad, limitación por envidia, como lo hemos dicho, la carcoma que actúa ahí en las sombras, que habla, ¿no es cierto?, no del pesar por lo que uno no logra o no tiene, sino el pesar por lo que el otro logra, por lo que el otro tiene. Eso se llama envidia y eso también produce amargura. La semana pasada estuvimos viendo nuestro texto como base de nuestro estudio aquí en Hebreos capítulo número 12, ¿se acuerda? Cuando dice el versículo 15, mirad bien, es decir, observar con atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y agregamos el versículo 16, donde dice que no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hasta ahí la lectura. Está identificado el personaje aquí, este Esaú, que despreció la gracia de Dios, despreció lo que el Señor le había dado, ni más ni menos que su primogenitura, que en el concepto hebreo, debemos entenderlo en ese concepto, era un privilegio ser el primogénito. A mí me llama la atención, por ejemplo, Esaú y también Caín, que estuvimos hablando, ¿cierto? Los dos eran primogénitos, pero despreciaron la gracia de Dios. Y las causas
están relacionadas justamente con la amargura. Por eso que hace un llamado a todos nosotros. Esto no es ficción. Uno no podría decir, seríamos soberbios si decimos, yo no estoy en riesgo de que la amargura tome mi corazón y me aprisione. No, cualquiera de nosotros podría caer en esto, por eso es que es tan importante tratarlo. El autor de Hebreos dice, mirad bien, observar bien, qué es lo que te está amargando, porque desprecias lo que Dios te ha dado, la gracia de Dios, y brota algo que viene desde la raíz. Las raíces de amargura son muy profundas, no se ven, pero tarde o temprano brotan, ¿y qué producen nosotros? Estorbo, no nos permite servir, no nos permite servir con gozo, no nos permite fructificar como cristianos. Todos estos temas apuntan también allí, hermanos, a que podamos observar nuestra vida si está fructificando. Muchas veces nuestra esterilidad espiritual es producto de las raíces de amargura. Por eso estamos tratando este tema. Entonces, mirad bien, tiene que ver con diligencia, cuidadosamente. Y cuando hablamos de raíz, es que están ocultas esas cosas que pueden venir desde niñez. Hay un pasaje, hermanos, que no lo cité, o lo cité, pero no me acuerdo si lo habré anotado ahí. A ver, acompáñenme, por favor, en el capítulo número 29 de Deuteronomio. Mire, vamos a retroceder miles de años antes al libro de Deuteronomio. Por favor. Libro de Deuteronomio. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento habían cosas prácticas que ocurrían, pero encerraban unas tremendas enseñanzas espirituales que nosotros ahora las valoramos. Entonces nos encontramos, por ejemplo, aquí con una instrucción práctica en Deuteronomio, capítulo número 29, versículo 18, que dice así. Deuteronomio capítulo 29, verso 18. No sea que haya, fíjese que aparece la misma expresión de Hebreo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir los dioses de esas naciones. Y mire cómo agrega esta frase, no sea que haya en medio de vosotros, que dice, raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Cuál es la característica en esencia de la hiel y el ajenjo? La amargura. Pero agrega el versículo 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Bueno, podríamos seguir leyendo, pero quiero subrayar esto. La raíz de amargura, la hiel, el ajenjo, la amargura que contamina no solamente al individuo, sino que la colectividad, dice que este individuo no preste atención a lo que el Señor está advirtiendo, a tal punto que Él se bendiga en su corazón. No sé esta frase cómo la entiende usted, yo creo que es bastante clara. Cuando uno peca contra el Señor con mano alzada, uno se ensimisma, uno no reconoce su pecado. Y por lo tanto dice, asimismo tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Si algo letal tiene el pecado, y esto es muy importante decirlo, no solamente los inconversos, sino que también los creyentes. Uno piensa que estos pecados están afuera. No, están arraigados dentro de las iglesias. Cuando uno tiene arraigado un pecado, una amargura, fíjese que no nos damos cuenta de nuestro pecado, a tal punto que nos autoconvencimos de que somos bendecidos, yo estoy bien, tengo paz, ¿cierto? Y dice el texto, y el corazón se aparta del Señor. ¿Por qué quería también mencionar esto? Porque es el mismo caso de Caín, el mismo caso de Esaú, y es el mismo caso de todos los pecados en el origen, ¿cierto? Cuando el hombre se ensimisma. Nunca olvide esto, hermano, hermana. El Señor nos dice que Él nos perdona todos nuestros pecados. ¿Sabía usted? Todos. Aún los que está pensando. Pero ¿cuándo nos perdona? Cuando confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Dice, si esto lo dice Juan,
¿cierto? Primera de Juan capítulo 1, si lo lee completo después en la casa, dice, si confesamos nuestros pecados, ahí está, es decir, deténgase allí, esa palabra confesar es decirle a Dios, Señor, tú tienes la razón, yo estoy equivocado. La palabra original significa una sola palabra con Dios, estamos de acuerdo. Eso se llama confesar. No basta con repetir, sino que sentir que el Señor tiene la razón y yo estoy equivocado. Entonces, si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo en perdonar, ¿qué dice? Todos nuestros pecados, no dice algunos, no dice los más veniales, los más leves, no, todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para eso tenemos que reconocer. Pero el pecado hace su trabajo, hermano. El pecado que mora en ti y mora en mí. ¿Y cuál trabajo hace? Que nos va ensimismando. Nos va victimizando delante de Dios. Y eso es lo que pasó con Esaú. Volvamos ahí al texto. Con Esaú no vamos a volver ahí a desarrollar la vida de Esaú. Pero es muy importante que la amargura de Esaú tenía una sola causa y responsabilidad. Era el propio Esaú. ¿Por qué digo esto? Porque Esaú podría haber culpado, ¿cierto?, a su padre, Isaac, que bendijo a Jacob. Le dio la bendición a Jacob. ¿Se acuerdan de la historia o ya nos olvidamos en una semana? Bueno, somos frágiles de mente, sí, y se nos olvidan las cosas. Pero acuérdense que Esaú ya había despreciado, en el capítulo 26 de Génesis lo vimos, había despreciado su primogenitura. ¿Para qué me sirve esta primogenitura? Y vendió su primogenitura por un mísero, voy a decirlo así, sin valor, plato de lenteja, guisado de lentejas. Y posteriormente, en el capítulo 27 de Génesis, aparece todo esto que ocurrió. La mamá de Jacob, ¿cierto?, la madre, Rebeca, amaba a Jacob, amaba más a Jacob. E Isaac amaba más a su primogénito, a Esaú, que es lo que nos permite también repasar esta idea de la parcialidad de los padres. Los que son padres acá, es muy importante, los que somos padres, siempre amar a nuestros hijos igual, de la misma manera. Procurar nunca generar parcialidad en nuestros hijos, porque eso va a provocar, ¿qué cosa? Va a provocar envidia. Y no me diga que no, porque eso es real, porque somos pecadores. Por lo tanto, un papá o una mamá debe amar a sus hijos de la misma forma. Eso es lo que no ocurrió con Jacob y con Esaú. Jacob era más amado de su madre y Esaú era más amado por su padre. Parcialidad, y hubo toda una tragedia acá, a tal punto que Rebeca urdió este plan de disfrazar a Jacob con las prendas, hasta con el aroma del primogénito, para engañar al ciego, porque estaba ciego ya Isaac, para que recibiera la bendición. Y cuando decimos recibe la bendición, es que recibe todas las propiedades, pues hermanos, y eso también tiene una cosa muy práctica. No olvidemos que cuando un joven se le acerca al Señor y le dice, deja que entierre a mi padre y luego te voy a seguir. No crea que él estaba ahí en un velorio, velando al papá. Lo que dice implícitamente en la Escritura es que ese joven estaba esperando que su padre viviera, muriera y heredara la herencia, las tierras, las propiedades, y ahí yo voy a servir al Señor. Y el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué respuesta más escueta, pero profunda, aguda al corazón de esa persona, ¿no es cierto? Bueno, en este tiempo del Génesis, Jacob y su madre dicen, no, yo no voy a permitir que Esaú se quede con todo, que te dé la bendición a ti. Y el hombre, Jacob, fue disfrazado y todos sabemos lo que ocurrió. Acto seguido, el odio de Esaú contra Jacob no se dejó esperar y prometió matarlo. Y fíjese que, ya lo leímos, esto estoy repasando, Esaú también se le llamó Edom, ¿se acuerda? ¿Se acuerda por qué se le llamó Edom? Porque la palabra Edom significa rojo, ¿cierto? Aludiendo ahí al guisado rojo de lentejas. Entonces se le conoció como el Edom. Y posteriormente la descendencia de Esaú se conoció como los edomitas, acérrimos enemigos de los
la descendencia de Jacob, los israelitas. Por lo tanto, hermano, las raíces de amargura perduran en el tiempo si no se cortan en el momento oportuno. También vimos el caso de Caín y de Abel, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Caín, siendo el primogénito, despreció su primogenitura porque no hizo lo que le enseñaron sus padres. Tenía que ofrecer un sustituto inocente. ¿Qué es lo que hizo él? Ofreció el trabajo, el esfuerzo de sus manos. Eso no sirve. La religión no sirve para salvarse, hermano. Porque usted puede hacer todos los esfuerzos que ha habido y por haber para ofrecérselos al Señor. Y a jugar por el corazón humano uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo que este hombre sea trabajador y ofrezca de su trabajo? En cuanto a las cosas de Dios, como hemos estado leyendo en la epístola a los hebreos, en lo que a Dios se refiere, la salvación es exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Su obra es todo suficiente. Es lo que no hizo Caín. Y el Señor no miró con agrado a Caín y no miró con agrado a su ofrenda. ¿Y qué pasó con él? Vamos a reescribir la historia. Podría haber dicho, Señor, perdóname. Perdóname por lo que hice. Perdóname porque quise yo presentar lo mismo. Uno dice, sinceramente estuve equivocado. ¿Creen que el Señor no lo hubiese perdonado? Claro que lo hubiese perdonado, porque Él perdona todas nuestras iniquidades cuando vamos con el corazón doblegado y la cerviz doblada delante de Él. La humildad es gratificada por Dios. Pero Él se ensañó contra su hermano, se puso altivo contra el Señor. ¿Qué le dijo? ¿Soy guarda de mi hermano ahora? O sea, un hombre altivo con mano alzada, con mano empuñada. Eso no tiene perdón. El día de hoy, hermano, y para terminar este punto, porque esta es la segunda parte y final, es como las teleseries, ¿cierto? Vámonos a Génesis, por favor, capítulo número 37. Vamos a dar lectura primero a un trozo un poquito largo. Capítulo número 37, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Génesis 37, 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y aparece el personaje que va a ser el centro de nuestra reflexión, José. Siendo de edad de 17 años, jovencito, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Detengámonos ahí un poquito. Ustedes saben que en la tristemente célebre Vidas de los patriarcas vemos aristas de desobediencia porque Dios le dio una sola esposa a Adán, ¿no es cierto? Vámonos al origen. Podría decir Adán y sus esposas o sus mujeres. No, le dio una sola mujer, le creó una sola mujer. Y el pecado después obviamente lo arruinó todo. Y vemos una larga historia, no solamente en Jacob, lo vemos en Abraham, lo vemos en David, lo vemos en Salomón, en varios, ¿no? Gedeón, me acuerdo. Y fíjese que Jacob tuvo no solamente 2 esposas, sino que tuvo concubinas, ¿sabía usted? Tenía una esposa que se llamaba Lea. Lea ahí, lea el pasaje. No, se llamaba Lea. Y con Lea tuvo a los siguientes hijos, a Rubén, a Simeón, son 12, ¿no? Él tuvo en total 12 hijos. Tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Pero también tuvo vida marital con 2 concubinas, con Bilha y Silpa. Con Bilha tuvo 2 hijos, Dan y Neftalí. Y con Silpa, Gad y Aser. Ahí tenemos 10 hijos ya. Pero aparece la última, que era la estéril, Raquel, ¿cierto? José y Benjamín. Bueno, esta es la vida de Jacob. Si nos interiorizamos en la vida de Jacob, incluso en su vida de hermano con Esaú, veíamos que él se quedaba en la casa mientras Esaú salía a trabajar. Nos habla mucho eso, pero también el usurpador,
que tomó el lugar de su hermano. Aquí vemos algo muy interesante, eso es el dato histórico, pero veamos el versículo número 3 ahora. Y amaba a Israel, Israel es Jacob, es el mismo. Y amaba a Israel a José, note, más que a todos sus hijos. ¿Qué es lo que es eso? Parcialidad, error de un padre. Fíjese que lo que hizo Jacob es tremendo. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, la famosa túnica de colores que le entregó a su hijo. Note el versículo 4, leamos con atención. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué es lo que ocurrió? Lo felicitaban, dice. No, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, la raíz de amargura tarde o temprano les brotaba, viendo la parcialidad. Versículo 5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, este hombre no solamente era privilegiado de Jacob, su padre, sino que el Señor también lo usaba. Lo había dotado con cosas espirituales, en ese tiempo sueños, revelaciones, y los hermanos al ver esto no le amaban, sino que le aborrecían más aún. Versículo número 6. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Y qué es lo que dice? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Esto iba de mal en peor. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Deténgase allí. Esto no es más que una profecía que se iba a cumplir en el futuro, que se cumplió literalmente. Sus hermanos y su padre fueron ante José en Egipto, porque José llegó a tener un alto cargo con los faraones, ¿no es cierto?, en el gobierno de los faraones. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, ahí está, mas su padre meditaba en esto. No sé, yo hubiese querido una reacción más activa de su padre. El padre meditaba, no aclaró el punto, no hubo claridad, no, meditaba en eso. No vamos a leer todo el pasaje porque es muy largo, pero vamos a saltar al versículo 18. Cuando ellos, los hermanos, lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Es una expresión despectiva. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, si se van a cumplir o no. Bueno, aquí evidentemente están las consecuencias de las raíces de amargura de sus hermanos. La causa, la envidia. Díganme que eso no ocurre en nuestras familias. Ocurre en todas las familias, por eso los que son jóvenes y están criando, evitemos que esto ocurra. ¿Y cómo podemos evitar que esto ocurra? Siendo imparciales con nuestros hijos. Y esto, si lo trasladamos a la sociedad, es exactamente lo mismo. Si usted le tiene envidia a una persona, la va a terminar envidiando y la va a terminar odiando. Y si esto lo trasladamos a la iglesia, es exactamente lo mismo. En la iglesia, hermano, no todos han sido dotados con la misma gracia, porque Dios da a quien quiere y como quiere y en la cantidad que quiere. Hay hermanos que tienen a lo mejor un don, y es un don a lo mejor no públicamente reconocido, ¿sí? Como puede ser también un don públicamente reconocido, y a lo mejor hermanos o hermanas bendecidas por el Señor, dándole más dones espirituales. Y en lugar de alegrarnos nosotros, qué bueno que este hermano o esta hermana tiene tantos dones espirituales para servir en la iglesia y para edificarnos a nosotros, si nosotros perdemos la comunión con el Señor,
¿qué terminamos haciendo con ese hermano o con esa hermana? Envidiándolo. Y la envidia no solamente, lo hemos dicho, carcome al envidioso, sino que carcome al envidiado y a los que rodean al envidiado y a toda la colectividad y a la congregación. Son pecados que actúan en las sombras, hermano. Es como cuando uno dice, yo no sé qué me pasa, pero algo me pasa. Cuando no hay una claridad en lo que me pasa, puede ser perfectamente envidia. Tenemos que analizarnos, hermano. Entonces, en el caso de José, un privilegiado del Padre, además dotado por Dios con esta capacidad de tener sueños y revelar sueños, es decir, profecía bíblica. En ese tiempo no estaba la escritura como nosotros la tenemos, hoy día no necesitamos sueños, pero él anunciaba lo que iba a ocurrir. Y cuando él les contaba el significado del sueño, se ensañaron contra José porque, así que tú nos vas a enseñorear, te vas a enseñorear de nosotros, nos vas a gobernar. Hasta el padre se enojó, el padre que lo amaba tanto, que cree que yo y tu madre vamos a ir a verte, vamos a ser gobernados por ti. Era precisamente eso lo que estaba diciendo los sueños. Pero los hermanos no resistieron la envidia, no resistieron lo que hizo raíz en ellos. La raíz, la profunda raíz de amargura. Fíjese usted lo que aparece aquí en el capítulo número 50. Vamos a avanzar, porque este José es tremendo. Este José, a pesar de lo que hicieron sus hermanos, obviamente no vamos a recorrer toda la vida de José porque destinaríamos todo el tiempo en eso, ¿no? Pero aquí queda tarea para la casa, como cuando estábamos en el colegio. Leamos lo que dice acá en el capítulo 50 de Génesis, versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 21. Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José. Y era que no. Imagínense todo lo que le hicimos. Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y miren lo que pasa con José. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, versículo 21, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Este tremendo José. Uno ve la vida de José, que es una sombra, un tipo de Cristo. Pastoreaba, fue repudiado por su pueblo, en este caso José por sus hermanos, lo despreciaron. Y como bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, el Señor lo hizo Señor y Cristo, lo exaltó hasta lo sumo. Y ahora mismo el Señor recibe a todo el que reconoce el pecado, al que confiesa sus pecados. Y este José, en esa sombra, en esa tipología, no tenía ningún rencor con sus hermanos. Es decir, no podemos nosotros tampoco negar que él tuvo dolor y en algún momento quiso brotar alguna raíz de amargura y la cortó inmediatamente y se la entregó al Señor. Un gran ejemplo para nosotros. Y eso es lo que nos deja como legado inmediatamente José. A pesar de todo lo que vivió, arrancó, lo voy a decir así, arrancó desde las raíces cualquier brote de amargura. Entonces la Biblia, y podríamos citar más ejemplos, hermano, nos muestra con claridad lo que podría pasar en nuestras vidas. Sí, la otra vez nos acordábamos con nuestros hermanos de Uruguay que estuvimos conversando largamente. ¿Cuántas veces nos han preguntado, hermano, ¿tiene algún libro por ahí que me pueda recomendar para formar a mis hijos, para instruirlos? Y cuando usted le responde con todo el amor, o procura todo el amor de Dios, le dice, la Biblia.
No, es que no, en la Biblia no, necesito un libro. Porque las personas creen que existen fórmulas mágicas, recetas de cocina, donde usted lee un libro y voy a criar a mis hijos en regla. Tenemos el mejor manual en nuestras casas, hermanos. Tenemos el mejor manual en nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Si esto que hemos visto no es pura palabra de Dios, no sé cómo llamarlo. Evitar parcialidad en nuestra familia nos enseña la palabra de Dios. Cortar las raíces de amargura inmediatamente cuando empiecen a asomar es palabra de Dios. Si la Biblia, hermanos, no nos enseña a ser religiosos, a repetir como loros la Biblia, es aplicarla. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? La Biblia tiene muchas referencias a la amargura de espíritu. Por ejemplo, Ana, ¿se acuerda de Ana? ¿La mamá de quién? De Samuel. Ella tenía una amargura muy grande en su alma. Lo dice en 1 de Samuel, capítulo 1, si lo quiere leer en la casa. ¿Cuál era la amargura de Ana? Era estéril. Y más encima, ¿cómo se llamaba la otra mujer de su marido? ¿Quién se acuerda? Hay tantos nombres, ¿cierto? Penina, muy bien. Penina. Se burlaban, es como que la despreciaban. Tenía un dolor muy grande, Ana. Pero ella oró al Señor, entregó eso, y el Señor le dio un tremendo hijo. Le dio Samuel. Como lo decía nuestro hermano, de pequeñito, el Señor lo consagró. Y dice la Escritura que lloraba con amargura. 1 Samuel 1:10. Noemí, también. Incluso ella dijo, no me llamen Noemí, llamadme Mara. Mara, porque el Señor me ha rodeado de gran amargura. Ruth 1:20. Estamos todos expuestos a amarguras, hermanos. Job, ¿para qué decir la vida de Job? Todos hemos, de alguna manera, parcial o completamente estudiado a Job. También él dice, hoy también hablaré con amargura. Job 23:2. Cuando Pedro negó al Señor, también el canto del gallo hizo que Pedro recordara las frases del Señor, de su Señor. Aquel Señor que él dijo, yo nunca te voy a dejar, no me voy a escandalizar, aunque todos lo hagan, yo no. Por eso nuestras palabras nos casan a veces. Y ocurrió que él se arrepintió. Implícitamente él tuvo dolor y dice la Escritura en Mateo 26:75 que Pedro lloró amargamente. Entonces nosotros vemos en la Biblia puntos muy claros respecto a la amargura. Vivimos ahí, amenazados por estas raíces de amargura. Y cuando nosotros somos inconversos, hermano, cuando éramos inconversos, mejor dicho, nos encontramos, por ejemplo, con este pasaje. Mire, vámonos a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo número 3. Esta es la descripción de todos nosotros como seres naturales. Gracias al Señor que somos nueva criatura en Cristo. Pero todavía portamos una naturaleza idéntica a esta descripción. Me refiero a Romanos 1:10. Claro, da gana de leerlo todo, ¿no? Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No diga, mire cómo son los inconversos. Así eras tú, así era yo y podríamos decir somos en esa naturaleza pecaminosa todavía. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca, note el versículo 14, está llena de maldición y ¿qué más? Y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Note que esta descripción no está hablando de alguien lejano a nosotros, sino que del viejo hombre que todavía mora en nosotros. Yo a veces lo ilustro como un cadáver que tenemos ahí y de repente se quiere levantar y usted tiene que pegarle un feroz codazo, métete al cajón de nuevo. Ese es el viejo hombre, la vieja naturaleza que usted y yo todavía portamos. Cuando se le sale algún garabato por ahí, ¿cierto? ¿Cuál garabato se le sale a usted? Por las barbas de mi abuelo.
No, bueno, uno dice, mira, todavía tengo miseria en mi boca, perdóname, Señor. Por lo tanto, esto no es lejano a nosotros, sino que muy cercano es el viejo hombre, la vieja naturaleza. Todavía hay amargura que mora en nosotros. El apóstol Pedro le dice al famoso Simón, ¿se acuerda? Simón el mago, porque en hiel de amargura, note, en hiel, la hiel es amarga, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es decir, no se ha convertido, una persona que no ha sido convertida todavía sigue sumida en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 8, versículo 23. Pero quiero que observemos, hermano, para ir terminando, Efesios capítulo 4, por favor. No sé si usted ha experimentado alguna vez una oración tan intensa y llora, y llora, y llora amargamente, y toda esa amargura comienza a salir. Es como que las lágrimas se llevan a esa amargura, y uno se levanta como nuevo. Yo me pregunto, ¿por qué no buscamos con más intensidad esos momentos? Estamos tan defectuosos que en lugar de buscar ese vaciar toda nuestra amargura en el Señor, la cargamos y nos comienza a tomar el corazón y a endurecer el corazón. Bueno, mire lo que dice aquí Efesios capítulo 4, versículo 22. Capítulo 4 de Efesios, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, ahí está, que está corrupto, viciado, eso significa originalmente, conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, esa es la nueva creación en Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. El único que se aira y no peca, ¿sabe quién es? Es Dios. Porque la ira de Dios es una muestra de su implacable y santa justicia. Cuando el Señor tomó un látigo, ¿se acuerda? Y purificó el templo y echó a todos los sinvergüenzas del templo, que falta hace eso el día de hoy, ¿cierto? El Señor no pecó de rabia, de ira, sino que era una manifestación de justicia, porque Él es el único que puede airarse y no pecar. Pero nosotros cuando nos airamos, pecamos. Pecamos en reacciones, en palabras, en insultos. Cuando un matrimonio, por ejemplo, llega a esos tratos, ¿cierto? No solamente tiene que comprar 12 platos más, ¿no es cierto? Antiguamente decía, esto se tiran los platos. Pero hay muchas palabras que uno quisiera decir, no quisiera haberlas dicho, ¿no? Pero las dije. La ira nos lleva no solamente a reaccionar, a ponernos multicolores, porque la rabia, como decía una persona, antiguamente me decía, la mostaza me sube, es como que uno aprieta esas cuestiones, me sube hasta la cabeza la mostaza y revienta. Pecamos con la ira. Aquí dice el apóstol, airaos, pero no pequéis. Y aquí da una receta muy práctica. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, esto de ponerse el sol está hablando de un ocaso. Nosotros medimos el día por el sol asoma y se pone en el horizonte. Que no pase ese día sin que esto se resuelva. Cuando tú discutas con tu cónyuge, y lo hablamos en todo sentido, con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino, con tu jefe, donde sea, que no pase un día, hermana, escúcheme bien, que no pase un día sin que eso se resuelva. Son 24 horas. Ya, puede ser que las 12 primeras horas no lo quiero ver, no la quiero ver, no quiero hablar, no voy. Pero el Señor te manda a que no pase ese día sin que esto se resuelva. Si se resuelve, gloria a Dios. Si no se resuelve, comienza la raíz de amargura. Inmediatamente a tomar prisionero nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y eso va a causar estrago en tu vida, en tu familia y en la iglesia. Bien, sigamos leyendo.
Versículo 26 nuevamente, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo vamos a decir en buen chileno, que no pasen 24 horas sin que se resuelva, ni deis lugar al diablo. Es decir, si no obedecemos, el diablo está ahí frotándose las manos, estos son míos. Él no va a querer resolver el problema, va a querer empeorarlo. Versículo 28 pone asuntos prácticos, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida, hablábamos de las groserías, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30, no contristéis y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí aprendemos inmediatamente que el Espíritu Santo es tan sensible que también se entristece. Es una persona, no es una fuerza. Y aquí viene la parte crucial para irnos meditando. Quítense, es un mandamiento, es imperativo. Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Lea usted. Toda amargura. Antes de leer, veamos la progresión, por decir así, negativa. Esto va de mal en peor, es como que estuviéramos bajando a un sótano. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Enojo. Enojo, ira, es un escalón más bajo. Gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y yo quiero solamente subrayar esta escala descendente, como le llamo, desde la amargura. Si usted la amargura la deja ahí, no va a quedar allí solamente. No, yo voy a manejar mi amargura. No, la amargura va a producir enojo. Usted se va a enojar, va a estar enojado, malhumorado. Y si se mantiene en esa condición, viene la ira, que es un paso más del enojo. Usted puede estar enojado, pero la ira ya le manifiesta en la voluntad, reacciona mal. Y cuando uno reacciona mal, ya eleva la voz. Esto es importante, son datos importantes para los matrimonios jóvenes. Si hay discusiones y usted está enojado, uno tiene que callar, porque si no calla, eso se va a descontrolar. Por lo tanto, la ira va a modificar la voluntad, va a comenzar a reaccionar a tal punto de empezar a elevar la voz y gritar. Entonces, es muy típico esto. Si estoy conversando, si estás gritando, ¿ya? ¿Les pasa a ustedes? Bueno, a cualquiera le puede pasar. Y ya después, esto como va de mal en peor en el descenso, no solamente la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, porque le hemos abierto la puerta, no solamente a nuestra carne, a nuestro viejo hombre, al cual Pablo decía, despojados del viejo hombre que está viciado, corrupto con todo eso, sino que le hemos abierto la puerta al mismísimo Satanás. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos ayude a meditar en esto y tomarlo como una instrucción. Si usted quiere un manual para vivir bien, la Biblia es el mejor manual. Señor bendiga su palabra.